El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando. Estas reflexiones que Pablo le hace a los Gálatas son supremamente importantes porque no solamente son para los Gálatas, son para nosotros también en el tiempo presente. Yo estoy siendo edificado, maravillado al leer y estudiar con ustedes diariamente. Tomar estas reflexiones y tomar esos minutitos diarios para leer la palabra, para entenderla, para comprenderla y tratar de colocarla en un lenguaje que sea accesible, que usted lo pueda comprender, que lo puedan comprender todas aquellas personas que escuchan estas reflexiones diariamente. Estamos en el capítulo 3 de Gálatas y vamos ahora los versículos 15 hasta el versículo 20, y aquí él va a establecer un paralelo entre la ley y la promesa. La ley, Antiguo Testamento, y la promesa, Nuevo Testamento. Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Empieza el apóstol Pablo hablando con un lenguaje bien interesante y sencillo. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Como si se tratase, digamos, de un compromiso, un negocio, un contrato, algo que usted hizo con otra persona y luego fueron a notaría, lo hicieron registrar, quedó notariado, quedó ante la autoridad competente, así que ninguna de las partes puede de manera unilateral proceder de forma contraria a lo que acordaron, a ese contrato, a ese acuerdo, a esa escritura. Aquí está hablando de un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice y a tu descendencia, refiriéndose a uno solo, es decir, a Cristo. Esa es, por eso está hablando acerca de que Dios le hizo promesa a Abraham y a su descendencia, es decir, que Jesús nace de la descendencia de Abraham. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. Mucho antes que llegara la ley, Dios tuvo un encuentro. Es que recordemos que la ley viene posteriormente, porque cuando está hablando con Abraham ni siquiera existe el pueblo. Es más, recordemos que en ese camino, en esa travesía que está haciendo Abraham cuando sale de Ur de los Caldeos para llegar hasta la tierra prometida, por allá en Canaán, él se queda mirando todos los ganados, todos los bienes que lleva, que es un hombre rico, que Dios le ha multiplicado mucho su riqueza, pero no tiene hijos, lo único que tiene son esclavos. Y entonces le hace un reclamo al Señor y le dice, pero tú me has bendecido y me has dado muchos bienes, pero no me has dado hijos. Por lo tanto, a mi muerte, quien va a heredar todo esto va a ser este esclavo criado aquí en la casa. Y el Señor le dice que le va a dar un hijo. Pero en ese momento, Abraham ya tiene 80 años y su mujer tiene 70 años. Y dice el escritor que Sara dijo cuando escuchó todo esto, pero ¿y cómo voy a poder yo si ya me cesó la costumbre de la mujer? Ya ella no está en condiciones para quedar embarazada, para concebir y para dar a luz. Y 10 años después de esa promesa, cuando él tiene ya 100 años y su mujer tiene 90 años, entonces ahora va a llegar el hijo de la promesa. Y de ese hijo va a nacer una descendencia. Y del hijo, del nieto de Abraham, van a nacer 12 hijos que se consideran como las 12 tribus, que son la base del pueblo de Israel. Ahora cuando pasamos al libro de Éxodo, este relato el que les estoy hablando se encuentra en el libro de Génesis, pero cuando pasamos al libro de Éxodo, entonces ya es la historia de ese pueblo. Y la ley viene a darse posteriormente cuando el pueblo ha pasado más de 400 años esclavo en Egipto y ha salido camino de la tierra prometida. Es decir, cuando va en un camino hacia la misma tierra
en que caminó su abuelo, su antepasado, hacia la tierra de Canaán, a la tierra desconocida, que Dios le promete a Abraham: entra a esa tierra, y sale de esa tierra, entra a esa tierra, y muere su mujer. Y él posteriormente, después de muchos años de haberse vuelto a casar y tener otros hijos, también muere en esa tierra. Ahora toda su descendencia que ha sido llevada a Egipto voluntariamente para el cumplimiento de ese sueño que tuvo José, llegar a ser un hombre principal e importante, llegar a ser el segundo después del faraón, allá en ese lugar. Mira esa historia tan interesante. En ese tiempo, José, que es un descendiente de Abraham, llega a ocupar el segundo lugar después del rey. El rey solo es primero, solo en el trono. De ahí en adelante es José, el hombre clave en Egipto. Pero pasa todo en el tiempo, hasta que llega y muere José. Hasta que llega un faraón nuevo que no supo esa historia y empieza a maltratar a este pueblo, para que se dé el cumplimiento de que ese pueblo fue llamado de Egipto para que llegaran a la tierra prometida. Y en el transcurrir de esos 40 años de la tierra prometida, que tienen que transcurrir para llegar a la tierra prometida, aparece la ley mosaica, es decir, la ley que le da a Moisés. Por eso aquí está hablándonos, y está diciendo: la ley llegó 430 años después, es decir, cuando ellos salen de Egipto. Por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios, pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Mira qué relato tan maravilloso y tan extraordinario. Porque aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es recopilando toda esta información del Antiguo Testamento para presentarle, para que los gálatas ahora puedan entender de dónde viene. Amigos, nada apareció ayer. Todo tiene un génesis, todo tiene un origen, nada aparece por casualidad de esta historia. Todo viene engranado perfectamente en ese plan y propósito de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después para mostrar las maldades que la gente hace contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, y quien sirvió de mediador. Sin embargo, Moisés no es el mediador de una sola descendencia, pero Dios lo es. Dios es uno solo. Entonces, en Abraham viene la promesa, en Moisés llega la ley, en Josué el pueblo entra a la tierra prometida, pero en Jesucristo viene el cumplimiento ahora de la palabra dada a Abraham antes de la ley, y es que hay que seguir al Señor por la fe. Tenemos que aceptar la obra redentora de Cristo, y queda toda esa ley y todas esas tradiciones quedan allá en el Antiguo Testamento, y ahora en lo que se considera la era cristiana, a partir de Cristo Jesús, de su obra redentora, ahora esas promesas dadas a Abraham vienen para todos, absolutamente para todos aquellos que forman parte de la iglesia en todo lugar del mundo. Ahí donde tú estás, allá en tu vereda, en tu pueblo, en tu ciudad y en tu nación, tú eres una persona que estás en capacidad de recibir la bendición de Abraham, del Padre Abraham, si crees en esta palabra que el Señor está dándote en este tiempo, porque es para los descendientes de Abraham, de la fe de Abraham, y tú desciendes de Abraham, no de manera biológica y sanguínea, tú desciendes de Abraham por la fe, porque aceptas esa obra, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y los que te bendijeren los bendeciré, y a los que te maldijeren te maldeciré. Si tú eres una persona que bendices a Abraham y bendices la descendencia y bendices a su pueblo de Israel, tú estás en esa bendición. Vamos a orar en el día de hoy. Señor, muchas gracias. Permite que el Espíritu Santo abra el entendimiento y la mente de cada persona que ha sido confundida por tantas enseñanzas, tantas tradiciones, tantas cosas que colocan los hombres.
que pueda haber claridad en su mente para que sepa que no hay salvación sino en Cristo Jesús y que por Cristo Jesús pueda llegar a obtener salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.